Secretario General de Canillitas, Omar Plaini. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por estar acá. Un poco queríamos repasar lo que fue esta última semana tan movida y tan importante para la CGT y para todo el movimiento, los movimientos sociales que se convocaron el día 21 en Capital, por allí, por la 9 de julio, en esa impresionante marcha que pudimos ver. Bueno, primero decir que el origen de esta movilización y esta marcha, si no estaríamos tomando parcialmente la cosa. Esto nace en Mar del Plata, la primera semana de enero, como hace todos los años, el gremio gastronómico suele hacer una reunión estival, digamos, y allí concurrimos un montón de organizaciones que estamos confederadas en la CGT y que formamos parte del Secretariado Nacional. Ahí se elaboró un documento que llevó por encabezamiento quien quiera oír que oiga, y que descifrábamos y analizábamos la realidad que está viviendo el país, por temas que, bueno, todos conocen, los oyentes conocen: inflación, tarifazos, endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo, la situación de los jubilados, la reforma previsional, la laboral. Ahí todos coincidíamos. Tal es así que Camionero, cuando hace uso de la palabra Hugo Moyano, él manifiesta que para la fecha más o menos que se realizó, la del 21F, ellos iban a hacer una movilización por dos razones. Una era que las condiciones laborales intentaban bajársela, y también no habían resuelto las cuestiones salariales. ¿Qué significa esto? El bono de fin de año, que Camionero viene cobrando hace muchísimos años sistemáticamente, y el tema de ello tiene un ítem en el recibo de sueldo que es antigüedad, y que se lo querían reducir los empresarios, empujado y ayudado por el gobierno, al 50%. Entonces, ¿qué dijimos todas las organizaciones que estábamos allí? Bueno, no lo hagan solo, acompañamos todos, nos demostramos solidarios, y además, quien más, quien menos, hoy tenemos problemas con los convenios colectivos, con lo salarial, con las condiciones laborales. Allí nace esta multitudinaria marcha que ustedes vieron, acompañada no solamente por los sectores de los movimientos sociales. Hubo muchísimos argentinos que se movilizaron espontáneamente, de la misma manera que tuvieron presencia las pymes, con lo cual es digamos, se produjo allí un encuentro de multiplicidad de sectores que le dieron mucho color a la marcha, y ahí a mí me quedaron dos certezas y una gran expectativa. La primera certeza: la capacidad de movilización que sigue teniendo el movimiento sindical, los movimientos sociales y parte del pueblo argentino cuando ve que las cosas no están bien. Esa es la primera certeza. Y la segunda, en la misma dimensión y de tanta importancia, es cómo se realizó la marcha, en qué orden, en paz, no hubo un solo incidente. Esto demuestra la certeza de que los trabajadores sabemos cuidarnos solos, con lo cual también queda expuesto un poco el gobierno y algunos otros sectores con las marchas del año pasado. Las de diciembre. Exactamente, cuando se producían incidentes. No sé si las de diciembre específicamente, pero hubo varias marchas anteriores. Recordarán que a varias cuadras, te diría a un par de kilómetros donde se realizaba la marcha, cuando la gente se desconcentraba, empezaban los disturbios. Claramente quedan expuestos los servicios como operadores en esas marchas. Y por último, la gran expectativa que yo me llevo, que es lo que le planteé hablando el día anterior y el día posterior, tanto con Hugo como con Pablo. Yo creo que ahí, de alguna manera, tiene que surgir uno de los sectores o el sector importante que reagrupe las fuerzas del campo nacional y popular y que las vuelva a reorganizar. Yo creo que ahí hay actores muy importantes, algunos más, otros menos, todos con representatividad. Me parece que de allí tiene que nacer la reorganización, porque siempre estamos hablando, hace 2 años, de la defensiva, a la resistencia. Soy de los que creo fuertemente que hay que empezar a reorganizarse. Dos cuestiones que me parece que vienen de la mano, ¿no? Por un lado, ¿cómo ves el proceso de reunificación o de transformación de la CGT y la unificación del movimiento obrero? ¿Y cuál es la estrategia que a vos te parece más adecuada en términos de conformación de un frente o de un espacio opositor en vistas al 2019? Bueno, el movimiento sindical tiene techo en la propia organización sindical. Así es. Con lo cual, en Argentina, al haber pasado el peronismo por aquí, tener presencia del peronismo, es muy difícil el proceso que se pudo haber dado con el PT en Brasil, de donde surge Lula. Claramente. En otro contexto, les Walesa en Polonia, en otro contexto, con la intervención del Vaticano, bueno, otra situación.
Entiendo que la primera cuestión que hay que resolver, quienes estamos en el sindicalismo, son las cuestiones propias del mundo nuestro sindical, del ámbito sindical. Y allí tenés una serie de inconvenientes y una serie de problemas que hoy ya no se pueden tapar. Digamos, no puedes tapar el sol con la mano. Soy de los convencidos que a partir de la muerte de Juan Perón, la unidad como nosotros la conocimos y nos sentíamos orgullosos. Yo recuerdo de pibe, mi viejo me hablaba de la unidad monolítica del movimiento sindical. La definición era movimiento obrero en aquel entonces. Gracias. Hoy eso ya no se da. Y es muy difícil que se vuelva a dar como nosotros los conocimos. ¿Por qué? Por varios componentes. En primer lugar, hay una nueva composición de la clase trabajadora. Claramente, sí. Ya tendríamos que hablar de movimiento de trabajadores. ¿Va? Quienes venimos de la CLA, como en mi caso, venimos hablando de esto en los años finales de los 70. Ya. Que en eso el triunvirato ha trabajado muy bien porque nos hemos vinculado fuertemente con los movimientos sociales y algunos de nosotros, en minoría, hablamos de movimientos trabajadores. Sí. Ahora bien, el otro tema que anida en nosotros es que hoy ya yo veo, por lo menos desde mi mirada y mi organización, nosotros vemos casi imposible que haya un secretario general de secretarios generales. O sea, si lo llevara al arte de la guerra de Sun Tzu, diría un general de generales, y eso ya no se ve. Digamos, yo creo que hay que ir a un sistema, a un mecanismo, a un formato más colegiado. Y esto lo vengo planteando hace alrededor de un mes, porque previo lo había hablado dentro de la CGT. Me parece que hay que ir hacia un nuevo formato, con una metodología y con un programa. Hoy líderes como nosotros teníamos en su momento a Rucci, tuvimos a Gualdini, si vos querés Moyano hasta el 2011, sí. Hoy, si vos barajás y das todo de nuevo, no hay un dirigente donde todos vayamos al pie, por convicciones, por coincidencias, por carisma, por convocatoria, por todas las razones que normalmente un líder esgrime y los demás. Entonces, y te doy otro ejemplo, la CTA. La CTA fue constituida hace alrededor de poco más de 2 décadas, allá entre el 91 y el 94. Sí. Sus dos grandes gremios, CETERA y ATE, se van de la CGT, por diferencias. Y sin embargo, cuando la CTA tuvo la primer gran elección, se dividió en dos. La primera elección importante que tuvieron para dirimir una conducción, se dirimieron en la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Y hoy están en 3. Sí. Con lo cual quiere decir que ese formato de la superestructura, siempre hablo, quiero aclarar, no hablo de las federaciones, de las uniones, de las asociaciones, mucho menos los sindicatos de base, que todos funcionamos en forma piramidal, con un secretario general, un consejo directivo, para mí se agotó. Entonces hay que ser ingenioso. Siempre suelo traer a la memoria en esto al científico más importante desde mi mirada que tuvo la humanidad, que fue Albert Einstein. Él tenía una definición maravillosa, decía: hay momentos que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo creo que nosotros tenemos que imaginar e innovar en ese sentido. De lo contrario, yo no veo adelante el tema de unidad del movimiento sindical. Y en cuanto a lo político, como el sindicalismo tiene un techo, será cuestión que nosotros alguna vez lo hablamos mucho con Hugo y otros compañeros cuando nació en septiembre del 2009, nació la corriente sindical peronista, allá en Mar del Plata. Luego de eso surgió fuertemente al año siguiente la Juventud Sindical, que marcharon por primera vez el 24 de marzo con todos los organismos de derechos humanos. Bueno, ahí habíamos comenzado una mesa de 6 y después eso se fue agrandando y se terminó rompiendo también. Pero aquella fue la expresión quizás más cercana a intentar lo que Moyano, parafraseando a Martin Luther King, decía: tengo un sueño. Y que muchos de nosotros acompañamos diciendo: ojalá surja de las entrañas del movimiento sindical un dirigente que pueda conducir los destinos de la nación. Moyano lo simplificó el 17 de octubre del 2010 en la cancha de River y le dejó la pelota bollando, como diríamos en términos futboleros, a Cristina. Y Cristina ese día nos vapuleó diciendo con razón. Ella también, Moyano habló de un trabajador. La frase era mucho más profunda, había un par de compañeros que éramos Trabajo desde los 18 años, le contestó Cristina. Sí, claro, la verdad. Ella es una trabajadora también, pero nosotros hablábamos de las entrañas sindicales. Bueno, eso yo creo que quedó pendiente porque está el peronismo, y entonces yo creo que es muy importante que todos los que nos identificamos en el campo nacional y popular tengamos hoy la convicción, la vocación y la voluntad de reconstruir, porque el año que viene hay elecciones. Y este gobierno, mal que nos pese, llegó por el voto de los ciudadanos, no llegó por el golpe cívico-militar, y fue reafirmado.
no llegó por un golpe cívico-militar, no llegó por un golpe económico, tampoco por un golpe institucional como le pasó a Dilma en Brasil, llegó por el voto de los ciudadanos y fue la primer minoría, digamos, en las elecciones pasadas con el 42% en todo el país. O sea, acá hay un 58% que espera otra cosa. ¿Sí? El peronismo también está pasando por por este momento bisagra, como el movimiento sindical, sí, en la cual se espera que haya una especie de unidad y que surja también alguien que pueda contemplarlos a todos. Me parece que eso va a ser un poco todavía más difícil. Mirá, depende. Si hay voluntad política, que no dudo que la hay, pero si la dirigencia o determinado sector de la dirigencia se despoja de vanidades, de egos, de personalismo, de arrogancia, es posible. Yo creo que no deben, por lo menos con un grado de representatividad más que importante, que son referentes, yo creo que en una mesa de cualquier sindicato, con 50 sillas, esto se resuelve. Se sientan 50, entre los que tiene que estar obviamente Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano, desde mi mirada. Y también digo, lo he dicho estos días, yo creo que me han preguntado por mi cercanía, por mi vínculo de tantos años con Hugo. Yo creo que se tienen que sentar urgentemente Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano. Y como me decía un colega de ustedes, y después lo puso como título, a tomar un café, yo le dije un termo de café. Pero se tienen que sentar, estoy convencido de eso. ¿Sabes por qué? Porque pienso que estamos a un año y medio, estamos votando. Y nosotros no podemos seguir discutiendo, porque quienes militamos en el peronismo, como en mi caso de toda la vida, yo no quiero terminar como el radicalismo. Incorporados sectores del peronismo a un gobierno que no tiene nada que ver, como le pasó al radicalismo, o disgregado, y sin tener una propuesta del campo nacional y popular. Aunque hay otros dirigentes del radicalismo, muy honestos ellos, muy dignos, que nos han acompañado a este gobierno, y hay otros que han acompañado por el solo hecho de estar en un gobierno. Y algunos están arrepentidos. Mirá, en esto hay mucho, yo uso una palabra vieja de mi época, hay mucho tránsfuga y hay mucho oportunista. Así es. También. Hay gente que no puede dejar de vivir del erario público. Así es. Y eso es lo malo. Entonces, es muy peligroso eso, ¿viste? Y algunos, escudándose en estas cosas, también cometen muchas barbaridades. Hay una encuesta que estábamos justamente hablando de eso con la anterior entrevistada. Sí, que vos, Alberto, le hacías mención de esa encuesta que ha dado vueltas en estos últimos días. De las tantas encuestas que estaban circulando. Y que maneja el gobierno. No, claro, pero está en este contexto de cómo lograr la unidad, y si lo que hace falta es lograr la unidad simplemente, o impulsar una renovación por el hecho de que, por ejemplo, en la UMET el otro día, lo que se ve es que desde las bases yo noto que hay como cierto cuestionamiento respecto de que hay determinadas figuras que parecen haber cumplido su ciclo y que siguen teniendo un papel protagónico, que no había representación de la mujer en los momentos claves, ni de los jóvenes. Eso lo digo. Que los militantes de base que han hecho en estos años una experiencia importante, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años, no tienen lugar en este proceso, y que en realidad, digamos, parece haber más interés en la foto de la unidad que en el contenido de la unidad. Y realmente hacia adentro vemos que, dialogando con los distintos sectores, digamos, a medida que uno va viendo el peronismo federal de un lado en sus distintas versiones, por el otro lado el randacismo, el masismo, parece difícil poder sumar a todos dentro de una alianza. Mira, yo no sé si se refieren específicamente a la foto en la universidad. La foto final. Porque yo creo que como nunca a partir de Néstor Kirchner, salvo nosotros en la década del 70, la juventud ha tenido tanto protagonismo y participación. Si vos vas al Congreso, mirá la edad promedio de los legisladores y te vas a dar cuenta. Sí. De eso yo no tengo ninguna duda. Y te podría hablar en el campo sindical, te podría hablar de dirigentes como Sergio Sánchez, Facundo Moyano, Pablo Brey. Digo, con esas cosas, aparte hay algo que... Bueno, pero fueron dirigentes que en el caso de la provincia de Buenos Aires fueron actores que llegan al Congreso esquivando las pasos. Sí, claro. Yo lo que digo es esto. Cuando hablamos de renovación, digamos, no confundamos. Yo no me engancho mucho con eso. Yo sí creo en un programa, un proyecto. ¿Por qué digo? Ahí está el punto. Porque cuando hablamos de renovación, ¿de quién hablamos? Del que en el año 83 fue concejal
después fue diputado provincial, senador provincial, diputado nacional, senador nacional, intendente, fue funcionario de un gobierno. Eso no es renovación. No, eso no es Pasó por renovación. distintos cargos y son de mi generación. Totalmente. Entonces digo, pero si es valioso, si es un cuadro, yo lo que abogo siempre es lo mismo. Nosotros primero tenemos que reconstruir la organización de cuadros. Yo creo en el cuadro integral, primero. Bien. Eso es fundamental. Ahora, para eso tenés que tener un programa, una propuesta, todas estas cosas que... Nosotros tenemos un defecto, los peronistas, muy grande, desde mi mirada. Cada vez que somos gobierno, cerramos el debate. Y eso lo pedí, y lo puedo hablar con autoridad porque lo pedí durante el segundo mandato de Cristina y lo pedí posterior a la derrota y durante la derrota. Ese es un problema que no nos puede volver a pasar. Nosotros tenemos que volver a ser gobierno y seguramente cambiando muchas de las cosas que no hicimos y que tendremos que hacer. Lo otro, nosotros hemos hecho cosas que no se comprenden. Nosotros hemos tenido candidatos en la provincia de Buenos Aires que venían de Capital Federal. Sí. Eso solo ya deforma. Y yo no estoy Casi hablando toda mal. la administración, ¿no? Y yo no estoy hablando mal de los compañeros, porque pueden ser compañeros muy formados, pueden ser cuadros, pero digo, a ver, zapatero a tu zapato. Entonces, y otra cosa que me parece fundamental, no hay, digamos, gobierno del campo nacional y popular sin que se determinen determinados marcos éticos. Yo no le quiero regalar a la derecha argentina el tema del marco ético que en poco tiempo determinaron que no lo tienen. Y otra cosa que nosotros no podemos aceptar, que es muy despectiva, el tema de populismo. Nosotros somos los populistas y ellos los republicanos. ¿Qué me están diciendo con eso? Me están descalificando. Porque nosotros somos republicanos. Lo que tenemos que entender es que tenemos que encontrar un programa, una propuesta, y volver a los valores. Acá lo que se perdieron son los valores, porque el peronismo tiene sus tres grandes principios filosóficos que con uno solo, si querés, con la justicia social, caminamos todo en esa nave. Pero bueno, a la hora de los valores, digamos, los marcos éticos se diluyen y este es uno de los graves problemas que tuvimos y lo otro es cerrar el debate. Bueno, Entonces, es la foto, digamos, la foto del otro día del acto, a lo que alude el gobierno, lo que dijo Marcos Peña, Sí. cuando dice, ahí solo faltaba Cristina. sí. Creo que la demonización que se ha hecho en todos estos meses del sindicalismo, digamos, emblema a Moyano, porque se lo ha puesto a Moyano, bueno, y después todos los sindicalistas que te he escuchado decir que no vas a defender tampoco a quienes tienen problemas con la justicia, que No, claro. como en el caso de Balcedo, bueno, ya sabemos. Pero se ha demonizado para un poco descalificar la marcha de Moyano contra extorsionando al gobierno, así lo decían. Y por otro lado, poner la figura de Cristina, solo faltaba Cristina, y las encuestas a las que se refería Alberto dirían que esta foto o este posible termo de café entre Cristina y Moyano sería subir las encuestas para el gobierno nacional. Mirá, dos o tres cosas que tenemos que hacer. Primero, no dejar, y esto por ahí no los abarca a ustedes, pero en el ámbito de ustedes, no dejar que el periodismo nos arme la agenda y nos ponga los títulos. Y sobre todo, hay un sector muy grande del peronismo, del periodismo, aquel concentrado, digamos, el peronismo dominante, que trabaja en función del gobierno de turno. Y este gobierno más que ninguno lo tiene. Primera cuestión, que no debemos engancharnos en eso. Los encuestadores trabajan para que le paga. Y si ustedes hablan de la encuesta de Katterberg, yo le pregunto, ¿quién le encargó la encuesta a Katterberg? Que la hizo él por deporte, El no gobierno cobrando nacional. nada. Claramente. Entonces, ¿qué va a decir del gobierno nacional? Le va a acomodar las encuestas para más o menos seguir trabajando y seguir cobrando y facturando. Lo otro, yo creo que yo lo leo al revés de todos, lo de Marcos Peña, lo traicionó el subconsciente. ¿Sabes por qué? Es el miedo que se junten los trabajadores representados a través de las organizaciones sindicales con Cristina, y en particular lo de Moyano los preocupa. Yo te voy a decir, yo no soy exégeta de Moyano, ni abogado de Moyano, me uno en una relación de muchos años y siempre Moyano sabe, Hugo sabe que yo le digo lo que pienso. Es más, después del 2015 nosotros tuvimos diferencias, yo me quedé acompañando la candidatura del candidato peronista que era Daniel Scioli y Zanini, y él prefirió correrse, pero lo discutimos, lo analizamos. Mira, con Moyano pasa siempre lo mismo. ¿No será que los gobiernos se acercan a Moyano para llegar al gobierno y tener contenido al malo, feo y sucio? Y después, cuando son gobierno, se dan cuenta que ese hombre no cede un centímetro en defensa de los derechos de sus laburantes y de los laburantes, y ahí empiezan a ver cómo se alejan, porque primero es rubio y de ojos celestes, después es malo, feo y sucio.
yo lo invertiría eso y vas a ver que vas a encontrar una respuesta mucho más real y más concisa. El gobierno está muy preocupado que aquellos que participamos en el campo nacional y popular y sobre todo el peronismo nos volvamos a unir y hagamos una base tan ancha que ellos pongan en riesgo con el voto el año que viene en las elecciones. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Marcos Peña. Lo traiciona en su consciente, por eso habla de Cristina. Yo creo que, si bien no lo dicen, y hoy había reuniones, varias reuniones en Casa Rosada, en Olivos, perdón, con diferentes actores del gobierno, creo que hay una preocupación después de la marcha, porque poner a una CGT otra vez en la calle, si bien ellos dicen que el manejo de las redes es más importante que el manejo de la calle, también expresaron eso en los últimos días. Creo que esto de salir a poner en el escenario el tema del aborto es una especie de humo, claro, para tapar lo que pasó el miércoles pasado, porque creo que al Marcos Peña decir esto realmente les preocupa. Mirá, yo creo que ellos abogaron por dos cosas antes de la marcha. Primero, que fuera poca cantidad, fuera muy chica la marcha. Y segundo, apostaron todo el tiempo a los incidentes. ¿Y sabés qué después los hizo retroceder? Cuando se conoció un audio de un canal de televisión, de un periodista que le habían dado órdenes de arriba para que trataran de filmar e inducir a las peores cosas que le podían hacer los trabajadores. Yo creo que eso les metió cierto temor, se pararon, y hoy le quedó la gran preocupación de la marcha, porque ellos jugaban a otra cosa. Ahora, yo no pongo el acento ahí, porque gobierno más, gobierno menos, cada vez que los trabajadores salimos a la calle y nos expresamos, todos los gobiernos terminan con la misma definición: es una marcha política. Sí. Pucha, ¿y qué no es política? Obviamente. Claramente. Entonces, son tan elementales, son tan primarios, que no tenemos que caer en la mediocridad de ellos. Pero después de esto, a ver, porque tuvimos la marcha fue exitosa, no hubo desmanes, como ocurre normalmente cuando hay una organización sindical que está de por medio, ¿no? Dos cuestiones. La primera, históricamente el peronismo en situación de oposición se dividió en un sindicalismo de oposición y en un sindicalismo, digamos, afín, y de hecho vemos este viaje que tienen en este momento con Triac algunos sindicalistas, aunque bajaron casi todos a las segundas líneas. Y lo segundo es cómo sigue la agenda, porque en realidad muchos esperábamos algún anuncio en la marcha respecto de la continuidad de un plan de lucha, y esto quedó un poco tildado a un paro. Sí, a una situación de cierta indefinición. O un paro o un plan de lucha que quedará en una situación de indefinición. Mira, con respecto al sindicalismo, cada organización se hará cargo de lo que haga. En nuestro caso, los vendedores diarios estuvimos donde teníamos que estar. Cada vez que haya un reclamo, y justo, como hacen los trabajadores, registrado o no registrado, nosotros vamos a estar. Con lo cual, después los demás tendrán que dar explicaciones por qué no estuvieron. Y uno de los problemas que tuvo la CGT durante menos de 2 años que tuvimos en el triunvirato, que todavía estamos ahí a los tumbos, fue de cómo nos relacionábamos con el gobierno. Esto lo hemos planteado más de uno de nosotros dentro de la propia CGT. Acá estuvo el principal problema. Algunos analizan y creían que este es un gobierno de 8 años. Sí. No importa si es un gobierno de derecha o de lo que es. Bueno, primera diferencia que tenemos muchos con eso. Lo segundo es cómo vos sentís el reclamo de la base y cómo expresás esa base. Entonces cada uno da respuesta en ese sentido, y yo creo que la marcha tuvo ese condimento. Quienes estamos ahí nos vamos a seguir encontrando en la calle, y yo creo que de ahí va a surgir un poco la representación, y de otros actores, no digo eso los únicos, de lo que va a ser el año que viene la representación del campo nacional y popular. Después me preguntaste lo segundo. Sí, va a haber ¿cómo sigue esto? Bueno, y sigue con la voluntad que tenemos que expresar cada uno. En nuestro caso, quienes estuvimos, algunos de los que estuvimos en la marcha, como el caso Camionero, Canillita, nosotros también tenemos una representación dentro del PJ bonaerense ahora. Claro. Y ahí llevamos la discusión, porque al otro día tuvimos una reunión del Consejo de Partido. El PJ bonaerense estaba acompañó la marcha. Sí, algunos intendentes acompañaron, otros no. O sea, lo mismo que se expresa en el sindicalismo se expresa también en el PJ. Institucionalmente el presidente del partido estaba. Sí, Gustavo Menéndez estaba, Fernando Grey estaba, Espinosa estaba, Magario estaba,
Nardini estaba, había varios que estuvieron. Sí. Sí. Nosotros el otro día tuvimos El una intendente reunión. de Tigre también estaba. Sí, Zamora. Zamora. Nosotros tuvimos una reunión que dimos el debate al día siguiente en el partido, en el PJ de la provincia, ahí en lo de Catopodi, en San Martín, nos Así es, unimos. sí. Y ahí tenemos 5 consejeros sindicales, entre los que estamos Pablo, yo y otros compañeros, y vamos a dar el debate, vamos a dar la discusión. Ahora, ¿cómo sigue esto? Yo creo reorganizando, porque muchos compañeros dicen un paro. Obviamente que es un derecho constitucional que tenemos, pero si un paro resolviera la crisis socioeconómica ya lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Lógico, después del paro, ¿qué? ¿No? El tema es reorganizarnos, a la vez de resistir, reorganizarnos. Esto no impide que si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Digo, pero a mí me ocupa y me preocupa mucho más que nos reorganicemos, porque si no va a pasar lo que nos pasó en la elección anterior. Va a llegar el año que viene y vamos a estar discutiendo quién sí, quién no, vamos a seguir divididos de nuevo, y no me gustaría, sinceramente, que con muy poco este gobierno volviera a tener 4 años más, porque el resultado está a la vista, ¿no? Lo que estamos viendo. Se viene Déficit otra ola. gemelo, endeudamiento, inflación, pérdida de poder adquisitivo, despidos, suspensiones, más pobreza, más indigencia. Yo no quiero eso. Las tarifas. Y las tarifas, El por ajuste supuesto, que- y lo que va a venir ahora. Que viene otro. La última pregunta que te hago, porque ya se nos fue el tiempo. Vos pensás, como el otro día estaba hablando con un senador del partido y me decía, bueno, tenemos que ponernos a la altura de la demanda de la gente, porque si no el reclamo de que se vaya Macri se va a transformar en que se vayan todos. ¿Vos pensás que pasa por ahí? No, yo no creo que pase por ahí. Yo creo que hay que tener la valentía de debatir y de discutir. Mira, yo te voy a decir algo que es muy duro, pero como lo dije antes, digamos, tengo razones para decirlo. Otro de los problemas que tiene el peronismo cuando somos gobierno son los genuflexos. Porque a la hora de la derrota son los primeros que se van. Y te voy a decir algo, porque a veces nos corren por izquierda la CGT, con sus más y con sus menos y con sus claroscuros, y yo no voy a hacer una defensa de compañeros que tienen que expresarlo a ellos. Pero el movimiento sindical argentino no es la fuerza de choque a la hora de la derrota, y a la hora de conformar una representación nosotros somos la rama seca, como alguna vez nos bautizaron. Así es. ¿Sabes por qué? Yo te pregunto a vos. En los 12 años del gobierno anterior, que apoyé, que acompañé, en 8 años lo acompañé. Después fui crítico, pero no dejé de acompañarlo. Fui diputado y le voté todo lo que venía del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cuántos fueron los representantes, los trabajadores que integraban el Ejecutivo? ¿Y cuántos el Legislativo? Hagan números. No, pero la representación por tercios que Háganlo, plantea Perón, que quedó totalmente Eso no existe desvirtuada. hace años. Por eso, no existe hace años, pero cada vez fue cada vez más pequeña. Exacto. Y encima vino todo este proceso de hacer estallar al movimiento sindical como para ponerlo bajo la égida del Ejecutivo. Me parece que esas cosas también deben ser tenidas en cuenta. Y además tiene que ser tenido en cuenta porque a la hora de las campañas no conozco ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda que no hagan campaña en nombre de los trabajadores. Así es. Por eso yo puse una definición que el otro día la dije en el PJ y dio para un lindo debate. Para quien habla, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Por lo tanto, te diría que somos un poco más que columna vertebral, pero esto para discutir en otro Les momento. pasa casi como a las mujeres. Sí, yo creo que las tenemos mujeres... el sindicalismo y las mujeres tenemos que andar peleando ahí el espacio muy Bueno, atrás. hoy se ha dado ya que la conformación de las listas y demás, el avance que ha tenido el género, Que todavía- eso lo ha ganado. Que todavía no se lleva, digamos, todavía no se pone en práctica porque no hubo paridad. Y una de las cosas que yo discutía el otro día cuando hablábamos de el encuentro en Capital es que faltaban mujeres. Había un En escenario el escenario. poblado Ajá. y hubo muchas críticas al respecto de compañeras mujeres peronistas porque faltaba la representatividad de el general de las mujeres, ¿no? Pero bueno, no, digamos, es algo que tiene que surgir, que tiene que darse, y lo hablábamos con Cuartango. Cuadros políticos en el peronismo está lleno de compañeras que son cuadros políticos, digamos. Sí, creo que- Quizás más complicado en el sindicalismo porque vos decís en camionero, ¿cuántas mujeres trabajan en camionero? Ya más complicado. Te digo en Canillita, en mi caso nosotros tenemos la representación, tenemos el 30% del padrón de mujeres y tienen el 30% en la lista y además tienen un departamento de mujeres que trabajan, ¿viste? Ahora, Sí. en el sindicalismo por ahí es más difícil, pero en lo político, digamos, En lo político tiene que también el abrirse, 50-50. abrirse el camino y una especie también de renovación en las mujeres también, ¿no? Sí, que sean me mujeres parece. y que sean cuadros formadas y preparadas, porque muchas veces también se da la discusión, ¿no? Yo estoy en contra de todo nepotismo. A mí me preocupa eso. Y a veces se da, digamos,
esto de poner en la lista. No, poner en la lista a los familiares, Exactamente. o a veces la mujer momento, de... la mujer de, exactamente, es lo que yo vengo peleando hace años. Bueno, si uno Cristina llegó porque es un cuadro. Convengamos, por ser. citar una, ¿no? La Cristina, y así te puedo nombrar que yo he conocido en la Cámara: Teresa García, Juliana Di Tulio, Diana Conti, Pero un montón de compañeras, cuadros fenomenales. La mujer siempre tiene que pelear el doble y se Sí, da claro, esto sí, de... lamentablemente sí. Ahora en la paridad pasó un se poco. está dando algo que me parece que es preocupante tal vez, ¿no? Que es el hecho no solo de la mujer o sí que históricamente ha ocurrido, sino el hecho también de cómo se está convirtiendo en un partido de hijos, sobrinos y demás, claro, ¿no? claro. Es decir, hay una línea hereditaria que no está permitiendo que haya una libre fluctuación Claro. para Así que es. los mejores lleguen a poder desempeñar Por eso hay que tener en cuenta esto. Yo tenía un viejo maestro sindical que fue Miguel Gacera. Miguel Gacera, para que ustedes tengan idea, fue secretario general de Fideero, y él escribía los discursos a Bandor, Augusto Timoteo Bandor. Murió ahora unos 8 años, unos 90 y pico. Fue maestro mío, de Germán Adala, de todos los que estábamos en la Central Latinoamericana de Trabajadores. Y Miguel tenía una frase que era fenomenal. Él decía: muchachos, no están todos los buenos un lado y los malos el otro, estamos mezclados. Y esto nos pasa en el sindicalismo con algunos personajes nefastos, pasa en la política, pasa en el periodismo, pasa en la iglesia, pasa en todos lados. Entonces, ¿viste? A mí me da mucha bronca cuando se martilla sobre el sindicalismo, porque 4, 5, 10, 20 no merecen hablar en nombre del sindicalismo, y cuando vos tenés 150.000 dirigentes con responsabilidades de dirección que todos los días van al sindicato, y esto, los números te lo hago simple y sencillo, son 3.000 organizaciones de base, más uniones, más federaciones, más asociaciones. No te estoy contando cuerpos de delegados, comisiones internas, y compañeros que todos los días hacen un esfuerzo enorme. Y sin embargo, por 10, por 8, por 20, sin vergüenza, pagamos todo. Ahora hay un problema en la provincia de Buenos Aires con docentes, con las paritarias, con el cierre de escuelas, en fin. Si sacamos muchas de las personas que llaman y que a veces nos consultan cuando viene alguno de ustedes aquí, ¿qué hace el trabajador sin el sindicalista? Es muy sencillo, yo siempre se lo digo a los compañeros, me suelen invitar a los chicos para alguna charla, alguna que otra cosa, ¿viste? Como uno acumula juventud, te llama a los pibes y uno va. Yo siempre le digo lo mismo: imagínense ustedes si vos tenés que negociar solo frente a un patrono tus condiciones laborales y tu salario. El sindicato, aún con el peor dirigente, siempre es lo colectivo. Y además, basta con viajar un poquito, en el mundo uno de los sindicalismos más reconocidos es el argentino. ¿Sabés por qué? Porque nosotros no somos un sindicalismo de conflicto nada más. Nosotros tenemos salud, educación, formación profesional, universidades, recreación, turismo. Cualquiera de nuestros sindicatos gestiona y administra todo el tiempo. En eso no ha faltado inteligencia para mostrarlo de cara a la sociedad, porque también es cierto que los sectores medios tienen prejuicio con nosotros. Nosotros hemos hecho cosas mal, es verdad, muchos de nosotros han hecho cosas mal, pero lo que te brinda la organización sindical, por eso Juan Perón lo definía tan magistralmente: el sindicato es como la familia, de carácter permanente. Y a eso le temen los gobiernos, porque es el único contrapoder. Entonces, cuando vos descalificás al dirigente, en realidad no estás buscando descalificar al dirigente, estás buscando erosionar la institución sindical. Y se permite en este país cualquier cosa. A mí lo que me parece tremendo, bestial, brutal, una cosa que todos tendríamos que juzgar, las declaraciones de la diputada Carrió, acusando a la familia Moyano de criminales. No hablamos de eso, de criminales. Vos sabés que esa es una familia como la tuya, como la mía, donde hay hijos, hay nietos, tataranietos, hay sobrinos. ¿Cómo? Dijo una familia de criminales. Y no pasa nada en el país. No. Esta señora puede decir lo que se le dé la gana porque ella es paladín de la justicia. Por favor, esto es una locura que solamente se está viviendo aquí. No podemos aceptar que esta mujer se va a comer un montón de juicios, pero no es el hecho. Acusó a una familia de criminal y dijo: tienen muertos detrás. Por favor, esto no lo podemos permitir. No es lo primero que dice. Larga tradición. No, pero esto ya rompió todos los límites. En la década pasada decía lo mismo de Macri. Se cansó de hablar mal. Sí, pero ahora rompió todos los límites. Porque cuando vos acusás a alguien de criminal y que tenés muertos atrás, no, es muy grave. Evidentemente es gravísimo. Es gravísimo eso. Porque además la familia esa mujer no puede representar a ningún sector de la Argentina haciendo esas acusaciones que son tremendas. No solamente estamos hablando de Hugo Moyano, sino estamos hablando de Pablo Moyano, que digamos los conocidos. Toda la familia. Y de Facundo Moyano.
muchos gente de que Jerónimo Moyano, de pero, Verónica Moyano, a lo que me refiero es que de la esposa de Moyano, de todos los la Moyano sociedad hablando. los identifica a Pablo, a Facundo y a Hugo. Claro, porque entonces son los con referentes esas notorios. declaraciones puede estar incitando a cualquiera que los vea ¿Sabés que públicamente en la dijo calle. que tenía que terminar como Hoffa, Jimmy Hoffa en Sí, Estados Unidos? tal cual. Ustedes, ¿vos sabés cómo terminó Jimmy Hoffa en Estados Unidos? Lo asesinaron. Sí. Sí. Por eso digo, la gravedad A Jimmy Hoffa de lo que lo diga- asesinaron en Sí, Estados claro. Unidos. Por eso ¿Qué está digo, pidiendo eso para Hugo Moyano? la gravedad de que lo diga públicamente cuando 3 personas, al menos 3 de la familia Moyano, Hugo, Pablo y Facundo, son conocidos públicamente. Cualquiera Tremendo. puede en la calle... bueno, Además, lo que te puede ocasionar que un loco suelto Sí, por eso- ahí, a eso pero me además se refiero. lo dijo, tiene que terminar como en Estados Unidos terminaron con Hoffa. Sí. Y Hoffa terminó asesinado. Bueno, si lo queremos ver, esos son los peores recursos del populismo. A lo que vos hacías referencia al Claro, principio, claro. y cómo a partir de una argumentación de considerarse como la república, se Claro. permiten este tipo de licencias, ¿no? Que realmente es grave. Bueno, invitaríamos a que se presente a la justicia en lugar de hacer estas y declaraciones. que así mismo que se presente la justicia y que digamos, fundamente lo que está diciendo. Toda la porque es muy familia grave. Moyano, lo he hablado con Hugo y también con su abogado, toda la familia Moyano le va a iniciar causas, toda. Porque acá afectó a todo, todo el que se llama apellido Moyano y que sea de esa familia, Sí. ella lo ha puesto ahí arriba. Claro, en el foco de digamos, la gente, lo que vuelvo a reiterar públicamente, cuando las personas son conocidas, hay que tener una vara. Porque vos diferente. una cosa cuando vos le decís que es grave también, porque si vos no tenés pruebas es grave, cuando vos decís, tal persona es corrupta, es grave, porque vos no tenés ningún elemento, no está, es grave. Pero cuando vos le decís criminal a alguien y que tiene muerto detrás y que tiene que terminar como un personaje que terminó en Estados Unidos asesinado, eso ya rompe todos los No, no, límites es democrático, republicano, esas cosas no se pueden Es permitir. preocupante. Bueno, No, además- lo hace la Señora, derecha. es Lo preocupante. hace la Más derecha. allá de- Imagínate esas declaraciones en alguien del campo nacional y popular, lo que hubiera ocasionado en el país. Más allá de que se desdiga, después estaba aquella frase de Goebbels, ¿no? De miente Miente y algo quedará. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, la verdad que ha sido muy interesante la charla. Omar, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que esté de nuevo por aquí con nosotros. Gracias Bueno, y a ojalá ustedes. que se encamine todo este proceso de reconstrucción. Gracias a ustedes por la invitación. Saben que bueno, hoy me quedé acá en la ciudad porque vivo acá en Gonet y bueno, Sí, nos es hemos difícil cruzado encontrarme porque por la ciudad de La Plata. tengo un montón de cosas normalmente a partir del Así sindicato, es. ahora en el PJ y también en la CGT y ojalá que yo convoco a todos aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad, por mínima que sea, a tener la grandeza de despojarnos de todo tipo de personalismo y ser factores de reconstrucción. Y a los militantes, a los activistas, que continúen exigiéndole a la dirigencia que reconstruyan rápidamente y que el próximo año volvamos a hacer gobierno por el voto popular. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en Más de lo Mismo. Comienzo de espacio publicitario.